Se necesita una alianza, una sociedad entre el Estado colombiano, el Estado alemán, para conjuntamente con el Estado alemán poder producir hidrógeno verde. El país, desde hace 5 siglos, cuando llegaron muy cerca de aquí por primera vez los españoles, cambió su estructura económica fundamentalmente alrededor de la posesión de la tierra. La tierra desde entonces se convirtió en un símbolo de poder. Desde entonces no se ha podido superar ese estigma, esa marca muy premoderna, casi feudal. ¿Qué significa que Petro sea aliado del capitalismo a nivel mundial? Significa que es partidario de las fuerzas productivas tecnológicas más avanzadas. ¿Qué significa a nivel interno? Significa intentar modernizar las fuerzas productivas, a un nivel relativamente avanzado. Aterricemos en la ideología del M-19, movimiento político-militar al que perteneció Gustavo Petro. Jaime Batman Callón, quien fuera su máximo líder, fue convencido cuando era un mozalbete de 16 años de edad de ingresar a las Juventudes Comunistas, JUCO, y de formar el primer grupo de comunistas del departamento del Magdalena, por su cuñado Carlos Romero, quien acababa de llegar de Argentina, donde había sido militante activo del Partido Comunista Argentino durante la presidencia de Juan Domingo Perón. En 1957, otra de sus influencias fue la del entonces sacerdote católico Camilo Torres Restrepo. En 1958 fue miembro de la JUCO en Bogotá, su lugar de residencia en ese momento. Se convirtió en secretario político del Secretariado Nacional de Jóvenes Comunistas y en 1963 participó como delegado de la organización en el 16º Congreso del Komsomol en Moscú, donde recibió un curso de ciencia política. Fue miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde actuó como secretario de Manuel Marulanda Vélez y recibió influencias de Jacobo Arenas. En esta guerrilla tenía la tarea de instruir a los guerrilleros en la ideología marxista-leninista. Batman es expulsado por contrariar las ideas de ese grupo insurgente. La ideología del M-19, a diferencia de los otros grupos guerrilleros de Colombia, fue una ideología con elementos innovadores en su momento, como el bolivarianismo, desarrollo de acciones urbanas y rurales y de acciones que le darían protagonismo en el conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990. El ideal del M-19 no era constituirse como una guerrilla de una larga guerra por el poder, sino lograr la constitución de un movimiento social y político que lograra cambios en el país. Batman propuso la necesidad de crear un movimiento nacionalista y bolivariano. Se le reconoce como el primer comandante guerrillero en proponer un diálogo nacional. Batman creía en una revolución de corte nacionalista en búsqueda de una verdadera democracia. Al M-19 no le interesaba la toma del poder por la vía armada. ¿Qué pensaba cambiar este movimiento? El M-19 nunca estuvo en contra de la propiedad privada. A sus miembros podemos ubicarlos dentro de la pequeña burguesía que quería abrir espacios democráticos donde se hiciera realidad la revolución en marcha del expresidente liberal López Pumarejo, o los postulados del también candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, como la restauración moral de la República. El 9 de marzo se firmó el acuerdo de paz y desmovilización entre el presidente Virgilio Barco y Carlos Pizarro, máximo líder de la organización rebelde, para convertirse en un grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-19. El acuerdo de paz contenía 10 puntos, 7 de carácter político, e implicó el indulto con la Ley 77 de 1989 a los miembros del M-19 y permitió su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual expedió la Carta Constitucional que hoy rige los destinos de Colombia. Constitución que en el papel refrenda los derechos fundamentales de los ciudadanos. En palabras del presidente Petro, no se puede abolir por decreto ni la propiedad privada ni el sistema de mercado. ¿Quiénes, entonces, estarían interesados en dar un golpe de Estado a Petro? ¿El poder económico legal, pequeños, medianos y grandes empresarios?
¿No sería una contradicción? Las Fuerzas Armadas, que ya saben la degradación moral y ética de varios miembros de su cúpula al ser utilizados en falsos positivos y que hoy están siendo juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz. La vieja clase política aliada al paramilitarismo y al narcotráfico. El poder de la economía ilícita transnacional. El binomio gobierno nacional-empresarios puede ser la llave que desentrañe la contratocracia que aupa la corrupción. Una negociación directa entre ambos actores. Un empresariado dispuesto a cerrar negocios exitosos, eficientes y pulcros. Sin la intermediación sobre el presupuesto de la nación de la vieja clase política parasitaria que le roba billones al tesoro público. Sin perífrasis o rodeos, viven de lo que otros producen. Como la Francia monárquica feudalista en la antesala de la Revolución, en donde el rey Luis XVI y la nobleza vivían a expensas del campesinado. ¿Cuántos miembros de la clase política generan riquezas o hacen parte del aparato productivo? ¿Cuántos políticos son empresarios de la industria y la productividad agropecuaria? No creo que sean muchos los grandes empresarios exitosos que hagan tránsito hacia el mundo político. En realidad, los políticos de carrera no son tan necesarios y algún día habrá que prescindir de ellos porque no hay una simbiosis entre el pensamiento del político y la producción de riquezas. El político que llega solo con la intención de disponer del tesoro público sin ninguna preparación técnica, a feriar contratos, a repartir burocracia y a recibir mermeladas y coimas, es un parásito que devora la producción de riquezas. Es decir, el político no piensa como empresario, no tiene por qué, de tal manera que la política va por un carril, generalmente en contravía del desarrollo económico de la nación y la economía va por una trocha. Es hora de que los papeles se inviertan, el poder económico debe acceder directamente al poder político para acabar con la intermediación de los políticos de carrera. Así evitamos la intermediación supremamente costosa de los políticos cuya concepción sigue siendo en esencia la de los manes que hacen los mandados y se quedan con los vueltos. Y no son centavos. Desde una visión sólida y exitosamente empresarial se debería manejar al Estado con el objetivo de modernizar la productividad basada en ciencia y tecnología. Solo así saldremos de la pobreza como nación. Capítulo aparte merece la clase emergente. Han hecho su fortuna a través de negocios ilícitos, narcotráfico, contrabando, minería ilegal. Hacen tránsito a la política y se hacen elegir como alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta presidentes, generalmente para lavar sus activos. Por el poder que tienen han permeado al poder judicial con el cual mantienen un contubernio que los hace inmunes a cualquier proceso judicial. Esa clase económica emergente que hace tránsito a la política le hace un enorme daño al desarrollo económico del país porque la mafia seguirá pensando como mafia, es su naturaleza, y tomará los espacios del poder político para hacer negocios torcidos que desangran el tesoro público, caso Reficar, Odebrecht, los fondos destinados a la paz y tramitados por OCAD Paz, etc. Yo no me imaginaría ni en sueños que el conglomerado empresarial de la familia Gilinski, o Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, etc., apoyen un golpe de Estado, cualquiera que sean sus características, ciego, sordo, mudo, blando, duro o judicial, contra el gobierno Petro que ha demostrado ser aliado del capitalismo posmoderno. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida.